Sugerencias. ¿De qué tipo de problema estamos hablando aquí? Estamos haciendo un problema de relación. Y en concreto, ¿qué me están preguntando relacionar? La velocidad de escape. Si no me dicen nada, tengo que demostrar cuál es la velocidad de escape. Entonces, antes que nada, empiezo haciendo el dibujito. ¿Qué tengo que hacer aquí? Me están dando dos planetas, por lo tanto voy a dibujar dos planetas. En primer lugar, el planeta 1. En segundo lugar, el planeta 2. Os voy recordando cosas. Los radios de planeta se ponen en mayúscula, los radios de órbita se ponen en minúscula. Ahora, me dicen, calcula la velocidad de escape desde la superficie. Es decir, velocidad de escape aquí, velocidad de escape 1 y desde aquí, velocidad de escape 2. ¿Dónde va a ser más grande? ¿Donde la masa sea más pequeña o donde la masa sea más grande? Donde haya más masa, a pesar de que el radio aumente, la velocidad de escape suele ser mayor. Entonces, aquí hago la flechita más cortita de lo que ahora voy a hacerlo aquí. Velocidad de escape 2. Ahora, os repaso la demostración de la velocidad de escape. Bueno, voy a poner los datos, antes que nada. Me dicen, el radio de 1 es 2 veces el otro. Radio 1 por 2 es 2 veces el radio 2. Y ahora me están diciendo que 8 veces la masa 1 es la masa 2. Podéis poner 1, 2, el de la Tierra, el de lo que sea. Lo importante es que seáis consistentes lo que yo tengo en mi dibujo con lo que luego yo voy a utilizar en las fórmulas. Podéis utilizar las letras que queráis, pero todo el rato las mismas. Ahora, apago un momento la pantalla, que quiero utilizar toda la pizarra, y os repaso cuál era la demostración de la velocidad de escape. ¿Cómo se definía la velocidad de escape? Uno, porfa, la velocidad de escape es, Jaime. ¿Pero cómo se define la velocidad de escape? No cómo se calcula, ¿cómo se define? Aquella capaz de escapar de la interacción gravitatoria. Velocidad mínima que tiene que tener un cuerpo para escapar de la interacción gravitatoria de otro cuerpo, el que sea, puede ser un planeta o lo llamamos X. Entonces, ¿cómo se demostraba eso? Efectivamente, para yo demostrar la velocidad de escape, hacemos un balance de energías. ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Cómo es el sistema? ¿Conservativo o no conservativo? Siempre es conservativo. Tenemos en consideración la conservación de la energía mecánica. Es decir, la energía mecánica ni aumenta ni disminuye, siempre vale lo mismo. ¿Y cómo se descompone la energía mecánica? La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Está grabando, ¿no? No me he fijado. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Al principio y al final. Energía mecánica 1 es igual a energía mecánica 2. Si desarrollo esto, energía cinética 1 más energía potencial 1 es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. En el infinito, ¿cuánto vale la energía potencial? 0. Y la energía cinética, si llega con la velocidad nula, ¿cuánto será también? Es decir, esto vale 0 y esto vale 0. Es decir, igual la energía cinética 1 más la energía potencial 1 a 0. De donde aquí, ¿qué deduzco? Energía cinética 1 es igual a menos energía potencial 1. ¿Cuánto vale la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Y cómo hemos llamado la velocidad 1? Velocidad de escape. ¿Y cuánto vale la energía potencial?
¿Cuánto vale la energía potencial electrostática? K, Q1, Q2 partido la distancia al cuadrado, perdón, la distancia. ¿Cuánto vale en este campo? Menos G, que con el menos se me queda más, G, M1, M2, partido la distancia. Y la distancia es la del planeta, por eso pongo R mayúscula. Ahora, ¿qué cosas se me van? M1 con M1 se me va. ¿Y qué quiero deducir yo de aquí? La velocidad de escape. La velocidad de escape, ¿a qué es igual? A 2 veces G M2 partido R. Todo ello raíz cuadrada. Ya tengo aquí la demostración de cómo era la velocidad de escape, que esta es una de las que os tenéis que saber, sí o sí, porque junto con la velocidad de órbita la preguntan mucho. Ahora, ¿cómo continúo el ejercicio? Esto es la parte de la demostración, hasta aquí tenéis 0,5. Ahora tengo que seguir con esto de aquí. Siempre que tenga una relación, cuando tenga una relación, ¿qué tengo que hacer? Hacer un planteamiento de dos sistemas, es decir, dos ecuaciones, dos sistemas. Al final, Jaime, por favor, apúntate la duda. Ahora lo que tengo que hacer es, aplicamos la velocidad de escape a ambos sistemas. Sistema 1, el del planeta 1. ¿Y qué se me queda? La velocidad de escape 1 es igual a la raíz de G M1, ya está, por 2, perdón, partido R1. La velocidad de escape 2 para el planeta 2, ¿a qué va a ser igual? A lo mismo, pero en vez de poner M1 y R1, pongo M2 y R2. G M2 por 2 partido R2. Y aquí tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Cuando tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿cuál es la forma más fácil de resolver estos sistemas? Divido. Entonces, lo pongo aquí, dividimos 1 entre 2 o 2 entre 1. Es lo mismo. ¿Y qué se me queda? Ahí no me va a caber, así que continúo aquí. Qué diferencia, ¿eh? Continúo y se me queda la velocidad de escape 1 partido la velocidad de escape 2 es igual a la raíz cuadrada de G M1 por 2 partido R1 partido G M2 por 2 partido R2. ¿Puedo hacer algún pispas, Jonás? ¿Dónde? La G se me va y los dos se me van. La raíz de momento no. ¿Y tengo alguna relación entre M1, M2, R2? Sí, la he borrado, pero donde ponía M1, ¿qué hemos dicho que valía M1? M2 vale 8M1, es decir, vuelvo a poner otra vez todo, M1, R1 partido 8 veces M1 partido 2 veces R1. R1 con R1 se me va, M1 con M1 se me va, el 2 pasa arriba y el 8 se queda ahí. Es decir, ¿eso cuánto vale? Raíz de 1/4, y esto a qué es igual a 1/2. ¿Qué quería saber yo? La relación que tenía la velocidad de escape 1 con la velocidad de escape 2. Es decir, esto que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Puedo borrar esto ya? Yo sé la velocidad de escape 1. Claro. Me da igual. Velocidad de escape 1
Bueno, lo pongo aquí. Velocidad de escape 1, ¿a qué es igual? A 1/2 de la velocidad de escape 2. ¿Sí? Si lo que me están dando es la velocidad de escape 1, pues ahora paso dividiendo, perdón, esto que está dividiendo paso multiplicando y ya está. Esto es 2 veces la velocidad de escape 1 es igual a la velocidad de escape 2. ¿Sé cuánto valía esto? El ejercicio me decía que esto valía 11,2, es decir, la velocidad de escape 2 es igual a 2 por 22,4 kilómetros segundo. Ya está, se finí. Kilómetros segundo, sí. Ten en cuenta que si fuera kilómetro hora, cualquier coche escaparía de la interacción gravitatoria. ¿Dudas? Ahora es el momento, Jaime, cuenta. Una cosa, yo tengo una duda que también se puede aplicar a lo del campo eléctrico. Para Sí, dime. la energía para el trabajo, Sí, pues trabajar con potenciales. claro. Por ejemplo, Sí, sí, sin ningún problema. menos Q por Menos Q por el potencial, claro. la variación potencial. Y aquí podrías haber trabajado también con potenciales. En vez de poner menos GM1, M2 partido R, podrías haber puesto la masa por el potencial. Vale, se puede, ¿no? La relación entre la energía potencial y el potencial es, para el campo gravitatorio, la energía potencial es el potencial por la masa. Para el campo eléctrico, es el potencial por la carga. Eso es para el trabajo, porque yo en alguno de superposición de cargas, en vez de hacer todo lo de menos variación de energía potencial, pues con la Q3 ya que te dan al ser Claro, claro. Lo sacas todo a factor común y luego lo multiplicas cuando lo tengas todo. La conclusión, ¿tiene sentido que la velocidad de escape sea más grande aquí que al principio? ¿Cómo lo habíamos hecho en el dibujo? Mira tu dibujo, un momento. O sea, que era más grande en el segundo planeta. Sí, no lo tengo porque está todo aquí. Bueno, el de Miguel sí que lo tiene apuntado, ¿no? Sí, pero ¿Qué flechita teníamos que dibujar más grande? porque era más grande. Pues esas cosas hay que apuntarlas. La flechita, si habéis hecho a escala vuestro dibujo, os habréis dado cuenta que yo la velocidad de escape 1 la he hecho así y la velocidad de escape 2 la he hecho el doble de tamaño. ¿Qué es lo que yo preveía? Que aquel cuerpo que tenía más masa aumentara su velocidad de escape. ¿Por qué? Si yo miro esta relación de aquí, cuando aumenta la masa, ¿qué le pasa a la velocidad de escape? Si aumenta el radio, ¿qué le pasa a la velocidad de escape? Disminuye. ¿Pero qué aumenta más, la masa o el radio? Esto aumenta 8 veces, esto aumenta 2. Es decir, que a pesar de que hayan aumentado las dos, ¿qué es lo que prepondera? ¿Qué es lo más importante del aumento? La masa. La masa aumenta 8 veces respecto al radio que aumenta 2. Es decir, que en realidad la velocidad de escape está aumentando la raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? ¿Cómo es una respecto a la otra? El doble. De hecho, este ejercicio podríais haberlo hecho sin demostración matemática, simplemente razonando las proporcionalidades. ¿Sí? Para el que no, pues se demuestra. No. En el examen, no sé si aquí aparece recogido, pero se permite notación científica, múltiplos o submúltiplos del sistema internacional. Es decir, que si tú me quieres expresar, en vez de aquí, metro segundo, kilómetro segundo, está aceptado. A no ser que el ejercicio te especifique que lo calcules en una unidad concreta. Pero si no, múltiplos y submúltiplos se permite. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Vale. Explica la diferencia entre velocidad de propagación y velocidad de oscilación de un punto en una onda. ¿Queréis que haga este o hago el de la otra opción? ¿Hago este? Este es teórico en realidad, pero bueno. Kilómetros segundo, sí. Sí. ¿Puedo borrar? ¿Alguien se acuerda cuál era la relación, perdón, la diferencia que era la velocidad de escape y la velocidad de propagación? ¿Cuál era cuál? Perdón, la velocidad de oscilación y la velocidad de propagación. La oscilación es la que iba verticalmente, de propagación. Sí. Os recuerdo cómo se tendría que hacer este ejercicio para tener toda la puntuación. Me está diciendo, explica la diferencia existente. Lo que os recomendaría yo es que para explicarme la diferencia, primero me explicarais dónde se da esto. ¿Dónde se da? En una onda. ¿Y qué era una onda? Una onda es un fenómeno ondulatorio, o sea, perdón, es un fenómeno físico en el que se produce
Aquí tenéis un ejemplo de una onda. Una onda es un fenómeno físico en el que se produce una transferencia de energía sin necesidad de que haya una transferencia de masa o sin que necesites que haya materia. ¿Por qué? Porque en realidad aquí hay una partícula, una partícula, una partícula, una partícula, una partícula. ¿Y cómo se van transfiriendo la energía unas partículas a otro? Sin desplazamiento. ¿Esta partícula se desplaza en algún momento en una onda? ¿Se desplazaban las partículas? No. ¿Qué hacían las partículas? Os recuerdo que una onda era la suma de muchos movimientos oscilatorios. Pero en realidad, ¿qué era lo que se desplazaba? La energía. Lo que se está transfiriendo en todo momento es la energía. Las partículas lo único que hacen es subir, bajar. Es decir, esto que estoy representando yo aquí, estas flechitas, ¿qué son? Esto es la velocidad que llevan las partículas. A la velocidad que llevan las partículas vertical o perpendicular al movimiento, ¿cómo se llamaba? Esto era la velocidad de oscilación. En cambio, la velocidad con la que esa energía se propaga, ¿cómo se llama? En este caso es la velocidad de propagación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Velocidad de propagación, 2 puntos. Es la velocidad se propaga en un medio. No me están preguntando la definición. Explica la diferencia. La velocidad de propagación, ¿qué es? Es la velocidad con la que una partícula se propaga en el medio, es decir, con la que una onda va transfiriendo energía. ¿Sí? ¿Qué era la velocidad de oscilación? La velocidad de oscilación es la velocidad con la que una partícula de la onda varía su elongación. ¿Os acordáis de esto, no? Ahora, para hacerlo, quan més sucre més dolç, ¿me sé las fórmulas? ¿Cómo se calculaba la velocidad de propagación? Tened en cuenta que esta es la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo calculo la velocidad de un MRU? Velocidad es igual al espacio partido. La velocidad es igual a el espacio partido el tiempo. Pero cuando hablamos de ondas, ¿cómo llamamos al espacio? Longitud de onda. ¿Y cómo llamamos al tiempo que tarda en recorrer ese espacio? Periodo. ¿Y cómo llamo yo a la diferencia de la elongación respecto al tiempo? En vez de hablar de diferencia, lo que hablo es la velocidad es la derivada respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, diferencial de la elongación respecto a t. Acordaos que las dos notaciones son correctas. ¿Sí? La velocidad es igual a la derivada respecto al tiempo de la elongación. De la misma forma que en matemáticas a la derivada la hacéis respecto a x, en física se hace respecto al tiempo. Respecto a x, respecto al tiempo. ¿Y es A por W? En este caso sería A por omega por el seno. ¿Me dice algo más? Bueno, depende de con lo que empiece. ¿Hay que poner la derivada o da igual? ¿Quieres escribir la forma? No, en este caso, como simplemente están diciendo la diferencia, lo que haría yo sería decir que es una onda, que es una perturbación que se produce, o un fenómeno físico en el que se produce una transferencia de energía sin desplazamiento del cuerpo. Porque evidentemente si yo me desplazo voy a transfiriendo energía. La definición de onda hay que ponerla. Yo os recomiendo que la pongáis. De la misma forma que si en algún momento vais a hablar de movimiento oscilatorio, también os recomiendo que la pongáis. Onda, fenómeno físico que se produce cuando existe una transferencia energética sin que se produzca un desplazamiento de la partícula. Lo tenéis grabado en el vídeo, si no.
fenómeno ondulatorio que se produce cuando se transfiere energía sin que se desplace la partícula. Perfecto, muchas gracias, Ainara. Hago estos dos también de gravitación, que creo que me da tiempo. Y así vamos repasando más y más. ¿Esto lo puedo borrar ya? Vale. Este de aquí. Sí, sí, ¿Dónde? Aquí, es verdad. Mañana haremos esto. Una onda sonora de frecuencia... Perdón, hago primero el del esquiador. Un esquiador se propaga utilizando... Perdón. Puede utilizar dos rutas diferentes para descender de un punto inicial a otro final. Ahora me dicen la ruta 1 es rectilínea, la 2 es sinuosa y presentan cambios de pendiente. Vale. ¿Es distinto el trabajo debido a la fuerza gravitatoria sobre el esquiador según el camino elegido? Vamos a hacer... ¿Cuál era el dibujito? Vamos a hacer que el esquiador va del punto A al punto B. Primera opción, va en línea recta. Segunda opción, va haciendo una curva. ¿Qué me pregunta el ejercicio? Recomendación, siempre que el ejercicio me pregunte algo, voy a empezar el ejercicio contestando a eso que me preguntan. ¿Por qué? Porque muchas veces se os va el santo al cielo y es como que empecéis a contestar y de repente contestáis cosas que no. Entonces, lo que os recomiendo yo es que para hacer la estructura del ejercicio, empiezo contestando, ¿es distinto el trabajo debido a la fuerza gravitatoria? Vamos a ver. Para saber si el trabajo depende de la trayectoria, debemos tener en cuenta si es un campo conservativo o no. ¿Es conservativo? Efectivamente. Como la gravedad es una fuerza de campo conservativo o una fuerza conservativa, tenemos que... ¿Qué supone que un campo sea conservativo? Importante, cuando hablemos de campo conservativo, definidlo. Yo no lo voy a definir porque me da pereza, pero lo sabéis. Un campo conservativo, ¿qué es? Es un campo en el que el trabajo para llevar un cuerpo del punto A al punto B no depende de la trayectoria, solo depende del punto inicial y del punto final. Es decir, ¿me importa en algo la trayectoria que haya hecho? No. Empiezo a definirlo. ¿El trabajo cómo se calculaba? El trabajo para llevar algo de A a B se calculaba como la integral de... ¿Desde dónde hasta dónde? Desde A hasta B de la fuerza por el diferencial de posición. Pero, como el campo es conservativo, ¿cómo puedo calcular yo esto? Como el menos incremento de energía potencial o la variación de energía cinética. Es decir, bueno, no, cojo la cartera que no se rompe. Potencial, ¿cuánto es? ¿Máximo o mínimo aquí? Y energía cinética, ¿máxima o mínima? Al final, energía cinética, ¿máxima o mínima? Potencial, ¿máxima o mínima? Es decir, al principio yo no tengo velocidad, pero lo que tengo es el potencial máximo. Y al final, ¿qué pasa? Que yo no tengo potencial, pero lo que tengo es energía cinética. Es decir, lo que aumente la energía cinética o la energía potencial lo ha disminuido la otra. Si la energía cinética aumenta en 1500 julios, ¿cuánto ha disminuido la energía potencial? 1500 julios. Si esta disminuye en 1500 julios, esta aumenta. Si esta aumenta, esta disminuye. Eso es el signo. ¿Y cuánto? Lo mismo.
Sigo contestando. ¿Es distinto el trabajo debido a la fuerza gravitatoria sobre el esquiador según el camino elegido? Justifica tu respuesta. Depende. Depende. Energía potencial en A menos energía potencial en B. Depende. Chicos. ¿Cómo que más? ¿Alguien me puede decir si aquí en algún punto veis la trayectoria? No. De esta expresión se deduce que el trabajo para llevar de A a B es constante. Por lo tanto, no depende de la trayectoria. Ya está. ¿Dudas? ¿Complicado? ¿Bien, Lorenzo? ¡Hala! Siguiente. Una onda sonora. Hombre, si no tenéis dudas, yo continúo. Os dejo 5 segundos para que copiéis. ¿Cómo vamos de hora? De sobra. Me da tiempo a hacer hasta óptica. ¿Qué? Es el mismo año la opción B. ¿Puedo borrar ya? ¿No? ¿Por qué? Ah, vale, pensaba que habías dicho que no. Lo tienes grabado. Si quieres. Borro. Siguiente ejercicio. Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio 1, con una velocidad 1. En un cierto punto la onda pasa a un medio 2, en el que la velocidad de propagación es el doble o la mitad. La mitad. Determina razonadamente los valores de la frecuencia, periodo y longitud de onda del medio 2 en función de los que tienen el medio 1. Es decir, os hago el esquema. ¿Qué tengo aquí? Tengo una onda que en un punto determinado, ¿qué hace esa onda? Cambia de medio. M1, M2. Ya está. Aquí tengo lambda 1, aquí tengo lambda 2. Aquí tengo una velocidad. ¿Cómo hago la velocidad? ¿Perpendicular o tangencial? ¿Así o así? Me hablan de la velocidad de propagación o de la velocidad de oscilación. Por lo tanto, ¿cómo hago la velocidad? ¿Así o así? Así. Velocidad de propagación 1 y aquí velocidad de propagación 2. Tangencial al movimiento porque el movimiento va así, perpendicular a la oscilación. Esto es tangencial a la propagación. ¿Cómo se propaga? Mira tu ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está dibujado? Lo he puesto así, justo así. Luego cuando mires el vídeo lo verás. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una onda cambia de medio, había una magnitud que permanecía constante, que en realidad son 2. Y os recuerdo que el color dependía de la frecuencia.
Entonces, la pregunta que os hacía yo es, si yo pongo un puntero láser apuntando al agua, el puntero láser rojo de repente cambia a otro color, empieza a ser verde, empieza a ser azul. La frecuencia no cambia. Pero eso si tengo una luz blanca hace que se disperse. Pero si yo tengo una luz roja, ¿de repente cambia de color? No. Es decir, ¿qué era lo que permanecía constante cuando la onda cambiaba de medio? La frecuencia. Entonces, lo ponéis así tal cual. Sabemos por teoría que si una onda cambia de medio, ¿qué sucede? Que la frecuencia 1 será igual a la frecuencia 2. Ya está. Si alguien me pone esto, ya tiene 0,5. Lo siguiente, me dicen, periodo. ¿Cómo se relacionaba la frecuencia con el periodo? Y por lo tanto, si la frecuencia es la misma, ¿el periodo cómo va a ser? Efectivamente. De aquí deducimos que T1 igual a T2. Ya tenéis un punto. Y ahora me dicen cómo varía la longitud de onda. ¿Cómo se define la velocidad de propagación? Porfa, mirad en el ejercicio que he hecho antes de ondas. La velocidad de propagación se halla como la velocidad de propagación es igual a lambda partido t. Y como yo quiero obtener una relación, ¿qué tengo que hacer? Defines y divides. Efectivamente, siempre que tengo una relación, la forma más fácil es planteo para la onda 1, planteo para la onda 2 y divido. Es decir, continúo aquí, aplicamos para ambos sistemas y se me queda que la velocidad de propagación 1 dividido la velocidad de propagación 2 es igual a lambda 1 partido T1, lambda 2 partido T2. ¿Qué conozco de aquí? ¿Esto lo conozco? ¿Qué me decía el ejercicio? En vez de poner la velocidad de propagación 2, ¿qué pongo aquí? Es decir, en vez de poner VP2, pongo un medio de VP1. Lambda 1, sé cómo se relaciona respecto a lambda 2. No, porque es lo que me preguntan. Esto es igual. Lambda 1, T2 es igual a lambda 2 por T1. Y como yo he obtenido esto de aquí, T2 entre T1, ¿qué se me va? Es la misma. No varía el periodo. Y VP1 con VP1 se me va. Es decir, el 1 medio, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Y el lambda 2 cómo pasa al otro lado? Lambda 2 es igual a 1 medio de lambda 1. ¿Tenía sentido con lo que habíamos esperado nosotros en el dibujo? ¿Cómo he hecho lambda 2? ¿Más grande o más pequeño? Más pequeño. ¿Es más grande? Vamos a asignar un valor. Si esto vale 1, ¿cuánto vale esto? Si esto vale 1, esto vale la mitad. Entonces, en el dibujo yo lo he hecho al revés. En vez de hacerlo más grande, es lo que te expones. Recomendación, cuando no os atreváis a hacer el dibujo de primeras, dejáis un huequecito y cuando tengáis la conclusión lo ponéis. Conclusión aquí, tanto la frecuencia como el periodo no varían cuando cambia de medio, mientras que la longitud de onda se hará la mitad respecto a la longitud de onda inicial. ¿Dudas? ¿Y sí? ¿O sí? Depende. O sí, depende.
Fíjate, ahí tenía medio examen regalado. Aquí tenéis ya literalmente medio examen. ¿Os han parecido difíciles los 4 ejercicios que hemos visto? ¿No? ¿El qué? ¿Que no es tan fácil? Carlos, por favor. Hago el último. Pero estos ejercicios que se tardan en hacer, lo que tardes en escribirlo, porque pensar tampoco hay mucho que pensar. El problema es que tenéis asociado que los exámenes os tiene que dar tiempo a pensar. No. Por desgracia, no. Los exámenes de selectivo tenéis que ir sabiendo los ejercicios que os van a preguntar. Es decir, no se da tiempo al razonamiento. En dibujo técnico las notas son tan bajas porque os da por razonar. Si el examen fuera de 3 horas, todo el mundo sacaría 10, pero las notas del selectivo y dibujo técnico son tan difíciles o son tan bajas porque tenéis que ir a piñón. Yo tengo que saber lo que me da antes de empezar. En física igual y en matemáticas igual. Si os ponéis a pensar, nunca os va a dar tiempo, a ninguno. Ni en física, ni en dibujo, ni en matemáticas, ni en química, porque son exámenes pensados para que vayáis literalmente sabiendo lo que tiene que dar en cada ejercicio. Y si en alguno os da por inventar, ese ejercicio pasad, porque no vais a acertar. Si en alguno veis que estáis tardando más de 10 minutos, lo habéis hecho mal, siempre. Un ejercicio de una cuestión tiene que ser 10 minutos, un problema 15 como mucho. Tampoco habrá muchas. De hecho, ¿cómo vamos de tiempo? Son y 42. ¿A qué hora suena? Suena y 50. Vale, os voy a demostrar qué queréis que haga. Este problema o este problema. Os voy a demostrar que en 8 minutos da tiempo a hacer un problema. Este ya lo hemos hecho. ¿Hago el otro? Este. ¿Hago este? Bueno, tampoco hay muchos que se hagan más lentos, ¿eh? Gravitación es el único más largo. ¿Qué de gravitación? Dibujo o ejercicio. Me dice, se sitúa un objeto de 5 centímetros de tamaño a una distancia de 20 centímetros de una lente. La lente es convergente, por lo tanto, la distancia focal prima es positiva o negativa. Positiva. Ahora me dicen que la distancia focal es de 10 centímetros, por lo tanto, más 10. Tal y como se muestra en la figura. En este caso me están dando f normal, no f'. Esta será menos 10. Sí, me dan todo. Indica las características de la imagen a partir del trazado de rayos. Fijaos, apartado A o apartado B. No hay opción a que aquí lo hagáis después. Y si lo vais a hacer después, pues ser lo suficientemente inteligentes como para dejar espacio, porque hay que hacerlo de forma secuencial. Es decir, si me lo preguntan en el apartado A, lo hago en el apartado A. Si me lo preguntan en el apartado B, lo hago en el apartado B. Sí. Sí. Comparado con otros, este es fácil. Empiezo con el dibujito. Bueno, apunto datos. El ejercicio me dice que ¿cuánto vale I? 5 centímetros. ¿Cuánto vale F'? 10 o menos 10. Muy bien. ¿Cuánto vale S? Me dicen que se sitúa ¿dónde? ¿Más 20 o menos 20? Menos 20 porque siempre se sitúa a la izquierda. Menos 20 centímetros. Entonces, hago el trazado de rayos. Sitúo una distancia. El ejercicio me dice que se sitúa a 20 centímetros y que la distancia focal es 10. Porfa, chicos, callad. Voy haciendo. Me dicen que ¿dónde se sitúa esto respecto a esto? ¿Cómo es una respecto a la otra? Si esto mide 20 y esto mide 10, ¿una cómo es respecto a la otra? El doble. Entonces, cojo esta distancia de aquí y la duplico. Aquí está F, aquí está S. Esto aquí es I y esto aquí es F. Importante, en el examen hubo mucha gente que no lo puso. Acordaos de marcar estas distancias que son. Esto es F y esto es
S. Primer rayo, ¿qué hace? Paralelo y luego sale paralelo y busca a F'. O intenta buscarla. Segundo rayo, ¿qué hace? Sí, está en discontinua. Cierto. Positivo, Carlos. ¿Cómo que está en discontinua? ¿Que te pego? ¿Me has hecho dudar? ¿Lente o espejo? Carlos. ¿Lente o espejo? Vale. Segundo rayo, ¿qué hace? Busca F y ¿cómo sale? Intenta ir paralelo, ¿eh? Esto es 1, esto es 1', esto es 2, esto es 2'. ¿Cómo se me queda la imagen? Características de la imagen, ¿qué es lo primero que me dice? La imagen es invertida, que cuando es invertida, ¿cómo lo expreso? Y' menor que 0. ¿Real o virtual? Es decir, y mayor o menor, igual. Aquí se me ha quedado un poco chuchonillo, pero es igual. Igual como lo expreso. Ahí lo tenéis. ¿Sí? Apartado A. Apartado B. ¿Qué me dice el ejercicio? Calcula el tamaño y la posición de la imagen y la potencia de la lente. Siempre lo que tengo que hacer es aplicar las tres ecuaciones que sé. Ecuación de la potencia, ecuación del aumento lateral y ecuación de Gauss. Y en algún momento determinado podré sustituir. Empiezo con la ecuación del aumento lateral. ¿Qué me queda la ecuación del aumento lateral? El aumento lateral me dice que I' partido I es igual a S' partido S. ¿Conozco algo de aquí? ¿De aquí, seguro? ¿Me dice algo el ejercicio? Pero me dice calcula. Cuando me dice calcula yo no puedo utilizar nada del trazado de rayos. El trazado de rayos puedo utilizarlo para corroborar que lo que yo tengo aquí es cierto. Pero yo tengo aquí algo. ¿I' lo sé? No. ¿S' lo sé? No. Conozco esto, es decir, tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? 2. Esta y esta. Siguiente ecuación, ¿cuál es? Ecuación de Gauss. Acordaos que hay dos, pero en lentes, ¿cuál utilizamos? La P, o 1 partido F', ¿a qué es igual? A 1 partido S' menos 1 partido S. ¿Conozco S'? ¿Conozco S? Sí. ¿Conozco F'? Sí. Entonces, de aquí puedo despejar S'. 1 partido F' más 1 partido S es igual a 1 partido S'. Si opero esto de aquí, se me queda que S' es igual a F' por S partido F' más S. ¿Y esto de aquí cuánto queda? F' es 10 por menos 20. F' es 10 menos 20. Es decir, 10 por 20, ¿qué me queda? 200 menos 200. Menos 200 partido menos 10, ¿qué me queda? ¿Tiene sentido que me quede 20 centímetros? Sí. Y por lo tanto, ahora aquí ya puedo sustituir. ¿I' que es igual? Es igual a I S' partido S, es decir, 10 por 20
partido menos 20. Es decir, menos 10 centímetros. ¿Qué significa esto? ¿Mayor, menor o igual? ¿Derecha o invertida? ¿Real o virtual? Invertida, real e igual, tal y como habíamos predicho. Es decir, la conclusión tendría que ser esa. Y luego, por último, que no tiene más misterio, me preguntan también la potencia de la lente, que es 1 partido f'. ¿Y no eran 5 centímetros? Sí, perdón. $5 y aquí menos 5. Si cojo 1 partido entre f', 1 partido menos 20, menos 20, ¿Cómo menos? No, porque tiene que ser 1 partido 10. unidades, 0,1. 1 partido 0,1 o lo que es lo mismo, 10 dioptrías. ¿Tiene sentido que la lente me dé una potencia positiva? Sí, porque ¿qué tipo de lente es? ¿Convergente o divergente? ¡Hala! Ya lo tenéis. ¿Sí? ¿Lo dejamos aquí? ¿Dudas? Para mañana